practica lo que en el templo aprendió. Todo por una sola causa, porque escucharon al pastor. Buenas noches, distinguidos amigos de Dayalos TV, sean muy bienvenidos a este su programa, un programa donde tratamos todos los temas que son de importancia para la sociedad y para nuestra iglesia. Y hoy tenemos un tema muy especial, muy neurálgico, y para ello hemos invitado al hermano Héctor Encarnación. Héctor, bienvenido. Gracias, buenas noches. Héctor es estudiante de término de la licenciatura en Derecho y estará tratando con nosotros en este momento el tema de la violencia intrafamiliar, específicamente desde ese punto de vista jurídico. Le damos también la bienvenida a cada uno de nuestros expositores. El hermano Joel Antonio Jerónimo, Bien, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias. La licenciada Yaneris Jorge, discúlpame Joel, ¿ibas a decir algo más? Puede continuar. La licenciada Yaneris Jorge. Bien, hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. La licenciada Heidi Hernández. Buenas noches y muchas bendiciones para aquellos amigos y hermanos que nos están viendo en este momento. Sabemos que este es un tema de suma importancia y más que en nuestro país, ya con, vamos a decir, una cultura que ha sido catalogada como una cultura machista, tiene pero muy de moda el tema de la violencia intrafamiliar y en este momento vamos a estar haciendo algunas preguntas a nuestro invitado de esta noche. Adelante. Bien, hoy trataremos un tema muy importante. Yo diría que para todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, sería bueno que usted prestara mucha atención y que como persona usted adopte los conocimientos que vamos a compartir en esta noche. Vamos a hablar sobre la violencia, específicamente sobre la violencia intrafamiliar, que es un tipo de violencia quizás el más dañino, porque al darse en un núcleo familiar, al originarse en un núcleo familiar, afecta todos los lugares donde cada persona que forma parte de un núcleo familiar incide. Tenemos como invitado a nuestro hermano Héctor Encarnación e iniciaremos esta noche con una simple pregunta. Queremos que Héctor nos explique cuál es el concepto de la violencia intrafamiliar. Bien, para tratar primero el concepto de lo que es la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como se conocía en nuestro país, tenemos que buscarle el origen o la definición a qué es violencia. Decimos que la violencia es todo acto de fuerza, ya sea física, psicológica, emocional y hasta sexual, que se produce con un fin, en este caso de someter a una persona. Y nuestra legislación, nuestra ley de violencia de género o violencia intrafamiliar, que es la 2497, en su artículo 309, numeral 2, nos aclara o nos especifica correctamente qué es la violencia intrafamiliar y dice que es todo tipo de conducta que ejerce fuerza, ya física, psicológica, sexual, que se aplica a cualquiera de los miembros de la familia. Esto viene siendo violencia intrafamiliar. Eso quiere decir que la violencia no es simplemente dar un golpe, no es simplemente dar un golpe, es cualquier tipo de, vamos a decir, de fuerza se puede ejecutar incluso a través de la voz, ¿verdad que sí? Vamos a seguir la siguiente pregunta. Ya que tú mencionas eso, Raúl, inmediatamente hablamos de violencia o hacemos uso de este término y la persona automáticamente se trasladan a lo que es la violencia física. Pero es bueno que nuestros amigos que nos están viendo y nosotros también entendamos que no es solamente violencia física, que existen otros tipos de violencia. Y es de eso ahora que quiero que nos hable, Héctor, de cuáles son esos tipos de violencia que podrían existir. Normalmente la persona tiende a conocer o a identificar solamente lo que es la violencia física, pero existen muchos tipos de violencia. Creo que una de las más perjudiciales, aparte de la física, estamos hablando de la violencia psicológica, porque esta violencia es la que prepara a la víctima para quitarle todo tipo de defensa, donde el agresor prepara a su víctima a través de este método, diciéndole que no tiene ningún otro recurso, que no vale nada, que es totalmente dependiente de él, que sin él no puede hacer nada, y esto aniquila emocionalmente a esta persona. Pero hablamos también de lo que es la violencia verbal, donde este agresor
empieza a manifestar y a indicarle algunos términos a su víctima que también demoraliza a esta persona. Tú no sirves, tú no vales para nada, tú no vas a llegar a nada, tú no puedes ser nadie. Y prácticamente ya cuando se conjugan estas dos, llegamos a lo que es la violencia física, porque el agresor nunca comienza de 0 a 100. Él no va a agredir de un día para otro, se pudiera dar el caso, pero siempre él empieza buscando estas condiciones que cuando la víctima se la permite, entonces termina lamentablemente lo que es ya su fase ejecutoria de agredir físicamente a su víctima. Bien, como ya hemos mencionado, a través de la violencia intrafamiliar se pone en riesgo la vida y la salud de los individuos, ya sea física como mentalmente. Y lo más lamentable de este tipo de violencia es que muchas veces es callada, ya sea por temor o por vergüenza. Y es así como los miembros de la familia sufren las consecuencias en silencio. ¿Cuáles son los factores que originan la violencia intrafamiliar y cuáles son sus consecuencias? Mira, al principio se podría entender que la violencia podría controlarse, originarse con algún tipo de agresión que esta persona ejerce hacia su familia, sí, algo que pasara circunstancialmente. Pero hay una detonante que primero es cultural. La cultura que tenemos, fíjense que a nuestras niñas se le enseña desde que se casan o antes de casarse, que a su esposo no se le contesta, que tiene que respetar siempre al esposo, que puede soportar, que tiene, es decir, se prepara emocionalmente a nuestras mujeres como para que sean agredidas. Y aparte de ese factor cultural, existen algunas condiciones que se dan dentro del seno familiar, por ejemplo, la incapacidad de controlar las emociones. Cuando se presenta una situación dentro del seno familiar y usted no tiene la capacidad de controlar esas emociones, de ponerle un alto, hasta aquí se puede, usted va a terminar en agresión a cualquier miembro de su familia. Pero también cuando usted tiene incapacidad de conectarse emocionalmente con su familia, usted no le expresa a sus hijos el amor que usted siente hacia ellos, o viceversa, en ambas direcciones, no se expresan ese mutuo sentimiento, esta falta de conexión dentro de esa familia, que es siempre lo que hace el freno de la agresión dentro de la familia, porque cuando usted tiende a agredir o quiere agredir a un miembro de su familia y usted ve el aprecio, el amor que usted siente hacia su hijo, hacia su esposo, eso lo puede frenar. Pero hay un detonante también que conlleva lo que es la agresión dentro de la familia, y es cuando usted no tiene esa capacidad de resolver los problemas que se presentan dentro de la familia. Es decir, esas causales podrían detonar fácilmente lo que es una agresión dentro del seno familiar. Recuerden que en esta noche estamos hablando de violencia intrafamiliar con nuestro hermano Héctor Encarnación. Queremos ahora mismo recordarle que se una a cada una de nuestras redes sociales, Ministerio Dayalos en Facebook, Instagram, y también seguir y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Seguimos conversando sobre violencia intrafamiliar. Bien, hemos hablado de los diferentes tipos de violencia, los tipos más comunes. Pero es interesante que nosotros conozcamos, y las personas que nos ven a través de las redes sociales, que conozcan cuáles son las consecuencias que tiene la violencia intrafamiliar dentro del núcleo familiar, pero también quisiéramos que lo enfoquemos dentro de las personas que están en el núcleo familiar, por ejemplo, los niños. ¿Cómo puede influir la violencia intrafamiliar dentro de la familia, principalmente en los niños? Mira, esa es la parte más afectada. Penosamente, los niños, los jóvenes, los adolescentes, son los que sufren verdaderamente lo que son las secuelas y las consecuencias de una violencia intrafamiliar. Si bien es cierto que mientras este niño va presenciando esos actos de violencia que se dan dentro de su seno familiar, llega un momento que este niño
pudiera entender que esas son las acciones correctas. Y si un niño está haciendo acto de presencia de esta violencia, es muy común que él, cuando tenga la oportunidad de formar una familia, repita esos mismos patrones. Pero debemos manejar un dato. Cuando esta violencia intrafamiliar llega a un punto donde el padre, por así decirlo, pudiera ocasionar la muerte a la madre de este niño, o ambos perdieran la vida en este acto, es un niño que queda huérfano, queda marcado para siempre. Es decir, que siempre los niños van a ser la parte más afectada en este asunto de la violencia intrafamiliar. Quiere decir que cuando un niño en la escuela o en el lugar donde se desarrolla manifiesta ciertas características de violencia, quiere decir que eso es la consecuencia de la causa que se produce dentro del hogar, ¿cierto? Sí, la violencia indiscutiblemente es aprendida. Es aprendida la violencia, el niño que está presenciando siempre ese acto de violencia entiende un momento que pudiera ser normal esta conducta y él la va a repetir. La va a repetir en la escuela, la va a repetir en la calle, porque él vivió en ese ambiente y entiende que los problemas y los conflictos se resuelven de esta manera equivocada. Bien, Héctor, una pregunta. ¿A partir de qué edad se dan los mayores casos de violencia? O sea, dentro de lo que tiene que ver con el maltrato infantil. Un ejemplo, un parámetro donde se dan más estos casos. Mira, la violencia en esa fase no tiene un parámetro. En cualquier etapa de la vida de un ser humano se puede manifestar la violencia. Jurídicamente nosotros tenemos un tipo, en el caso de los niños, que es el infanticidio. Es decir, un infanticidio desde el momento que el niño nace hasta los 28 días de nacido, que se produce este tipo de fenómeno. Usted no se explica cómo en un lazo tan corto de un niño que acaba de nacer, solamente tiene 28 días de nacido, se produce violencia. Es decir, la violencia se puede manifestar y producirse en cualquier etapa del crecimiento del niño. Sin embargo, como su palabra lo dice, una violencia infantil, normalmente en el tiempo que el niño es ya adolescente, es que se va manifestando más esa conducta aprendida del niño dentro de ese proceso de violencia. Bien, Héctor, ¿podría decirnos cuál es la clase social más vulnerable? O sea, ¿en cuál clase social podemos ver más esta problemática? Bueno, se ha dicho siempre que la violencia, si bien es cierto, va un poco ligada al factor de la educación. Es decir, que en un tipo de sociedad o un tipo de nivel social donde haya una presencia más notable de la educación, esos niveles pueden ser reducidos. Aunque la violencia es un fenómeno que no respeta ningún tipo de clase social. Se puede manifestar en cualquier clase social. Sin embargo, un conocimiento amplio de lo que es el respeto a los hijos, a la esposa, ese nivel de educación, de formación, podría disminuir en un sentido muy favorable este asunto. Es decir, que la clase más afectada se podría decir que es la clase más desprotegida. Héctor, nosotros sabemos que anteriormente a la ley 2497, que es la ley sobre que trata todo este tema de la violencia de género, anteriormente estaba, vamos a decir, enmarcado la violencia dentro de un aspecto, vamos a decir, privado y personal. Con esta ley lo que se hace es aperturar, vamos a decir, la familia para que la sociedad y el gobierno velen porque ese tipo de cosas no sucedan dentro de nuestros hogares. Ahora bien, si tenemos una legislación, vamos a decir atinada, una legislación que es correcta desde el punto de vista de la legislación que trata, y tenemos también una ley que pudiéramos llamar incluso moderna, ¿por qué hoy en día todavía República Dominicana sigue ocupando los primeros lugares en lo que tiene que ver con el maltrato infantil, con la violencia en contra de la mujer, con la violencia incluso intrapersonal? ¿Por qué seguimos tan punteros en esos indicadores? Bien, esta ley 2497, como ella indica, del año 1997, vino a modificar esa parte del Código Civil, del Código Penal, perdón,
de nuestro país. Pero siempre se tuvo presente que esto se trataba, la violencia intrafamiliar se podía tratar de un asunto penal, y lamentablemente no es así. Es un asunto de educación. Es un asunto de educación donde intervienen muchísimos factores, incluyendo el penal, pero también la parte de la educación, de la formación, es que podría evitar que estos números sigan en ascenso. Es decir, que aunque tengamos unas leyes que sí, bien es cierto, castigan severamente esta conducta, debiéramos tener más concientización a la población, al hombre, de que las mujeres no son un objeto, algo que nosotros adquirimos, que somos dueños de ello, sino que es una persona que merece respeto y que tiene derechos, tiene libertades. Es decir, que ese nivel de conciencia y de educación sería lo principal que pudiera frenar este tipo de violencia. Perfecto. ¿Seguimos? Sí. Bien, no solamente los niños y los adolescentes sufren las consecuencias de la violencia intrafamiliar, sino que también las mujeres hoy en día son muy atropelladas por este tipo de violencia. Y es muy alarmante la cantidad de feminicidios que se dan en nuestro país. Entonces, vamos a conocer esta noche, vamos a definir lo que es el feminicidio. Bien, el feminicidio, esta figura que en los últimos años ha aparecido dentro de la sociedad. Cuando hablamos de feminicidio, hablamos de cuando un hombre o una persona mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, en nuestro Código Penal tenemos la figura del homicidio, que es una figura que se podría utilizar para ambos sexos, cuando muere un hombre o cuando muere una mujer. Pero se ha querido enmarcar un poquito más el asunto de enfocarse en la muerte de la mujer, y esta figura, aunque todavía no ha sido incluido en nuestro Código Penal, sí se espera que en una próxima legislación, donde actualmente se está estudiando un código penal que ha sido observado por el Poder Ejecutivo, se pudiera incluir este tipo de conducta, que se pudiera tipificar y sancionar debidamente. Bien, es el momento de recordarles que usted puede ingresar a nuestra plataforma educativa Dayalos Educa. Ahí en la descripción de este video que usted está viendo, estamos dejando el link para que usted pueda buscar cada uno de esos cursos que se adapten a sus necesidades. Recuerde que Dayalos Educa está diseñada para llevar educación gratuita y de calidad a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy conversamos acerca de la violencia intrafamiliar. Tenemos como invitado al hermano Héctor Encarnación. Bien, seguimos debatiendo nuestro tema de esta noche con nuestro hermano Héctor. Y es que quisiera aclarar un punto con referencia a la pregunta que se debatió anteriormente. Es que la violencia no simplemente ocurre desde el hombre hacia la mujer. Es decir, el foco de violencia no siempre es el hombre. Puede ser también que la mujer sea una mujer violenta, porque nosotros entendemos que los perfiles de violencia se desarrollan dentro de un hogar, en este caso, en el caso de la violencia intrafamiliar. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros definir los perfiles de violencia, aun cuando la persona que es violenta no tiene una manifestación virtual de que en realidad es una persona violenta? Bien, es una pregunta un poco complicada, porque si tú te fijas, cuando un hombre es violento y ya lo ha manifestado dentro de su casa, se sabe que es violento. Y siempre se cuestiona a cualquier persona alrededor de la casa y dice, pero ¿cómo sucedió eso? La respuesta siempre de este vecino va a ser, pero me sorprende, porque ese hombre nunca tuvo esa conducta violenta. ¿Entiendes? Es decir, que el violento nunca se presenta como violento, ni se manifiesta como violento. Pero en la casa empieza a hacer o a dar a notar cosas que usted, como miembro de esa familia, debería tener en cuenta. Ahorita le explicaba que este hombre violento no va a empezar de 0 a 100. Él va a empezar a hacer cosas que usted tiene que estar pendiente para notar que ese hombre es violento. Cuando ese hombre empieza a usted a agredirla psicológicamente,
de que, bueno, tú dependes de mí, el día que tú y yo nos dejemos ya tú no vales nada, ya usted tiene que ir observando eso, que ya es un tipo de violencia, y en la forma que usted le vaya permitiendo a él ese tipo de violencia, entonces él va a ir en aumento. Luego van a venir las agresiones verbales. Eso es un perfil que usted tiene que ir notando, de que cuando ese hombre empiece a decirle cosas que no están en reglas, ya usted también tiene que ir notando y no esperar a que se manifieste ya su última fase, que es esa agresión física, y tomar en cuenta que muchas veces las mujeres son abusadas y se dejan abusar inconscientemente. Cuando usted ve a un hombre que te dice, mira, yo sin ti no puedo vivir, el día que yo tenga que dejarme de ti, yo mejor me mato. Oiga, muchas veces la mujer dice, wow, pero ese hombre me ama. No te ama. Y si sal corriendo que ese hombre te va a matar. Si es capaz de quitarse su propia vida. Claro, entonces son unos perfiles que usted tiene que notar de que hay un hombre violento que está oculto todavía, pero te lo está manifestando y tú no te das cuenta. Y tú crees que es amor. Ese hombre no tiene amor, ese hombre te está manifestando que el día que haya una rotura, él no va a controlar eso y va a querer matar. Un detalle, cuando una persona es denigrada dentro del seno del hogar, también eso es violencia. No, y también hay algo que resaltar importante. Hace unas semanas estuve impartiendo una charla en una asociación de padres en una escuela que fui invitado, y había un elemento importante que yo resaltaba cuando trataba el tema de las familias funcionales y las familias disfuncionales, y es el simple hecho de que cuando en una familia disfuncional ya hay una alteración en la comunicación, es algo que va a terminar en violencia. Me explico. Si ese joven, si ese hombre o si esa mujer comenzó a alzar la voz, comenzó a faltarte el respeto, luego fue y le dio, qué sé yo, un golpe a la pared, o qué sé yo, le dio, trayó todos los trastos de la casa, etcétera, etcétera. Usted tiene que saber que eso es un indicador de que hay un potencial hecho de violencia que se va a desencadenar en ese lugar, y usted tiene que estar con los ojos abiertos. Tenemos que ser sabios, pedir también la dirección de Dios para que nuestras familias sean funcionales. Héctor, me gustaría que nos mencionaras cuáles son las principales causas de feminicidios. Bueno, la causa, antes de mencionarla, quisiera aclarar que no hay ningún motivo, ninguna causa por la cual una persona, o en este caso un hombre, le quite la vida a una mujer. No existe ninguna. No debiera. Pero vamos a ser justos, ni tampoco que la mujer le quite la vida al hombre, porque se han dado casos. En ambas vías. Sin embargo, siempre que un hombre toma desgraciadamente esa acción, lo justifica que ha sido por celos. Normalmente eso es lo que viene a justificar, que en un momento sintió celos por esa mujer y decidió quitarle la vida. Oye, tremendo. Seguimos. Bien, ¿existe alguna forma o alguna solución para aquellas personas que tienen este problema de conducta, que son agresivos, que son violentos, y también para aquellas personas que sufren las consecuencias de la violencia, exacto, que han sido víctimas? ¿Hay alguna forma de que puedan salir de este círculo de violencia? Claro. Independientemente de en qué posición usted se encuentra, si es la persona que ha sido víctima de violencia, al igual que si es la persona que está produciendo la violencia, hay soluciones. En primer lugar, espiritualmente, la Biblia nos ha enseñado durante todo el tiempo que el hombre puede llegar a cambiar su conducta. Siempre que un hombre pone su vida en la mano de Dios, puede llegar a cambiar su conducta. Ahora, aquí terrenal tenemos muchísima ayuda. En el caso de las mujeres que son víctimas de violencia, ahora más que nunca hay muchísimas instituciones que están involucradas desde ya en este asunto de respaldar y colaborar con que este tipo de conducta se frene. Ahí tenemos lo que es el Ministerio o la Secretaría de la Mujer, que está dando un apoyo grandísimo a este asunto de las agresiones. Tenemos la casa de acogida, donde una mujer que ha sido agredida o se siente ya que su vida está en juego porque este hombre agresor la persigue,
no la deja tranquila ni siquiera dentro de la casa, ella puede acudir a estas casas de acogida. Y en el asunto del agresor, creo que lo primero que una persona debe de hacer es reconocer que tiene un problema. Que tiene un problema y reconocer que la persona con la cual él quiere lastimar es su familia, son sus hijos, es su esposa. Es decir, inmediatamente él reconoce que ya es una persona agresor, ya ha dado un gran paso, es un gran avance, y hay muchos programas que la Procuraduría tiene a disposición para estas personas que tienen este tipo de conducta puedan reformarse y volver a tomar las riendas de su hogar sin ningún tipo de problema. Recuerden que también nosotros tenemos disponible para ustedes en la tienda de Play Store nuestra aplicación Dayalos Radio. A través de Dayalos Radio usted puede escuchar una música variada, selecta, que lo eleva a usted al trono de la gracia. Así que ahí también estamos dejando ese link para que usted pueda descargar y disfrutar de esa programación preparada con mucho cariño para usted. Sabemos que la cifra de los feminicidios que se producen varían cada año, porque va a depender de las víctimas que se presenten. Pero me gustaría saber aproximadamente cuál es el promedio de mujeres que, según las estadísticas, mueren a manos de sus parejas en nuestro país. Bueno, en este caso, desafortunadamente, vamos a dar unas cifras que lamentablemente son penosas. Decimos que en el año 2018 tuvimos 167 víctimas. Tremenda. Es decir, porque este término de feminicidio no solamente ha querido involucrar dentro de esta víctima las mujeres que han muerto a manos de un esposo, de una persona que tenía una relación sentimental, sino a nivel general de cualquier mujer que haya muerto víctima de violencia. Por esto esta cifra tan alta. Si queremos separarla, decimos que tenemos 96 mujeres que murieron en el año 2018 víctimas directamente de lo que fue una violencia intrafamiliar. Y si hablamos de lo que va, por lo menos en este mes, estamos hablando de que ya tenemos la víctima número 20, un número muy alto. Podríamos hablar de que por lo menos podría morir una persona por día en lo que va solamente de este mes. Son unos números muy altos que creo que si se sigue con el proceso de la educación, de la formación, del conocimiento de lo que es agresión, de lo que no es agresión dentro de los hogares, esta cifra podría seguir en disminución y no en aumento como vamos. A propósito de la cifra que usted acaba de mencionar, es algo que nos abruma. Yo quisiera que debatamos de forma rápida cómo la ley de Dios de forma explícita, cómo Jesucristo de forma explícita a través de su ley hace un llamado a no la violencia. Es decir, cómo la Biblia expresa su desacuerdo en cuanto a este punto, específicamente a la violencia. Bien, si bien es cierto que sabemos que una de las instituciones o la primera institución que Dios creó y nos dejó como referencia fue la familia. Lo primero que Dios hizo fue crear una familia, Adán y a Eva. Y si hablamos en ese sentido espiritual, debemos comprender que siempre ha habido un enemigo que ha atacado esta institución. Satanás siempre ha estado detrás de la familia, porque él sabe que si rompe ese vínculo familiar, rompe la iglesia, rompe la sociedad, rompe todo, porque la familia es que conforma todo. Entonces, la Biblia siempre ha sido clara y explícita en incitar al hombre a que sea el sacerdote de su casa, que guíe bien su familia, y que la mujer siempre iba a ser esa ayuda idónea, y que el hombre debería amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia, especifica, pero que la mujer también debería sujetarse al hombre, pero no con esa sujeción de que el hombre era mayor que la mujer, no, sino que esa mujer iba a ser su ayuda. En la cosa que el hombre no pudiera, ella iba a ayudar. Es decir, que si no guiamos por ese principio y ese mandato básico de la Biblia, debiera que dentro de una familia cristiana o dentro del marco familiar en general no existiera la violencia. Bien, Héctor, las personas que acuden a terapia para este tipo de problema, que es la violencia, estas personas pueden obtener resultados positivos. Bueno, sí, claro.
todo problema que se enfrenta con una actitud responsable y usted reconoce que en algún momento, noten este elemento, consciente o inconscientemente actuó con violencia, porque usted pudiera desconocer que en un momento cuando usted no da los recursos para mantener a su familia, usted pudiera entender que no está ejerciendo violencia y lo está haciendo. Hay una violencia que es económica, donde usted limita los recursos de esa familia, usted está ejerciendo ese tipo de violencia, pero puede ser que lo está haciendo inconsciente. Es decir, ¿Lo limita o lo malgasta? o lo malgasta. Es decir, que pudiera ser que inconscientemente estuviéramos ejerciendo un tipo de violencia económica, a veces verbal, diciéndole algo a la pareja que no está acorde a lo que debiera. Es decir, si hacemos conciencia de que eso que hicimos está mal y tratamos de someter esa conducta a un cambio, lógicamente que debe haber un buen resultado. Así que el término violencia es un término bastante extendido. Y amplio. Sí, muy amplio. Si un padre no cumple con su rol de padre de sustento en la familia, pudiendo hacerlo, e invierte su dinero en otros asuntos, es violencia también. Y eso va a estallar en violencia, porque un padre que no suministra el sustento de su familia, recuérdate que va a perder el respeto de esa mujer. Así y es. va a perder el respeto de los hijos. Entonces, cuando este padre ve que ni lo respeta su esposa, no lo respeta a sus hijos, ¿qué él va a acudir? A ejercer violencia para que lo respete. Pero ese irrespeto vino como consecuencia de un compromiso, de un deber que no cumplió. Es decir, que deberíamos ser cuidadosos porque la línea de la violencia es muy fina y se pudiera traspasar sin uno notar, ni siquiera notar. Bien, finalmente, Yanneris Jorge. Bien, Héctor, ¿qué mensaje Dios ha enviado a la humanidad a través del espíritu de profecía respecto a este tema, la violencia intrafamiliar? Bien, cuando hablamos del espíritu de profecía, hablamos de los libros que han sido escritos por nuestra Elena G. de White, y en ellos, aunque no toca de manera muy enfática estos temas, sí nos dejan unos principios, una enseñanza que deberíamos tener en cuenta. En el libro Mensaje para los Jóvenes, ella explica que el noviazgo es una etapa donde el joven y la joven deberían poner muchísimo empeño en conocer la persona con la cual ha decidido hacer esa unión. ¿Por qué? Porque ella explica que en este proceso de conocer es que usted puede ver alguna anomalía que pudiera afectar un futuro matrimonio. Y ella recomienda que si usted nota que en ese noviazgo hay un tipo de agresión, hay un tipo de conducta, sería más favorable usted terminar inmediatamente, por así decirlo, una cantidad indeterminada de noviazgo que usted rompa un matrimonio. Por lo tanto, joven, al momento del noviazgo es la etapa donde usted tiene que depurar si la persona con la cual usted pretende unir su vida para siempre es la correcta y es la indicada, para que luego, en un futuro matrimonio, usted no tenga de qué arrepentirse. Bien, señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Concluimos con esta palabra. Héctor, en esa cámara que usted tiene allá a su frente, dele un consejo final de 15 segundos a los jóvenes que nos escuchan a través de las redes sociales. Bien, le decimos a nuestras mujeres, a nuestros hombres, en sentido general a todos los miembros de la familia. Cuando usted note que dentro de su seno familiar se está presentando un signo de violencia, no lo calle. No espere hasta el último momento en el cual no se pueda hacer nada. Inmediatamente usted note que se están dando situaciones que no son normales dentro de su familia, coméntelo con alguien, haga una denuncia y ponga fin a esto. A nuestros jóvenes de la iglesia y en sentido general le decimos que sería bueno, como acabamos de decir un momento, que cuando usted va a hacer un vínculo con una persona, depure esa persona, conózcalo bien, para que luego no sea esa misma persona que se convierta en su verdugo. Señores, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en este su programa Dayalos TV. En esta noche estuvimos conversando acerca de la violencia intrafamiliar y tuvimos como invitado a nuestro hermano
Héctor Encarnación, a la cual le damos muchas gracias. Gracias, Héctor, por estar con nosotros en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.